Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con la clase de sistema de ecuaciones e inecuaciones eh, para poder finalizar el tema de sistema de ecuaciones y comenzar con el de inecuación. Uy. Bueno, suele pasar estas cosas. Ahí está. Ahora sí. Bueno, trabajaremos en el ejercicio 7 que nos quedó pendiente de la clase anterior. Dice representar los siguientes problemas mediante sistema de ecuaciones y luego encontrar la solución de los mismos. Bueno, dice las edades de Pedro y de su papá suman 44 años. Hace 4 años la edad de Pedro era la octava parte de la de su papá. ¿Cuántos años tiene cada uno? Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar cómo vamos a nombrar a cada una de las incógnitas. Tenemos que saber cuál es la edad de Pedro y cuál es la edad de su papá. Entonces podemos llamar P a la edad de Pedro y Pa a la edad de su papá. Entonces de ahí dice que la edad de Pedro más la edad de su papá suman 44 años. Y después dice que la edad de Pedro hace 4 años, o sea que la edad de Pedro menos 4 años, era igual a 1/8 de la edad de su papá. Entonces ya tenemos armado un sistema para poder resolver. Habíamos visto distintos métodos que me van a permitir resolver este sistema de ecuaciones. En este caso, bueno, estaban las secuencias distintas, pero bueno, ahí estamos. Partimos de la ecuación que habíamos presentado, donde la suma de las edades era de 44 años. Entonces despejo de ahí que he hecho acá. Sí, acomodo las ecuaciones para que me quede, digamos, cada incógnita bien presentada y que esté igualada a un valor que no sea justamente el de la incógnita. Y ahí armo el nuevo sistema, que es donde veo que está la variable P y la variable PA. ¿Sí? Entonces, ya puedo aplicar, por ejemplo, el método de sumas y resta, que en este caso va a ser de la resta, y si yo resto esta ecuación con esta ecuación, P menos P, me queda 0, y de acá me queda la edad de Pa menos 1/8 de la edad de Pa, y ahí me queda que se suman, saco factor común Pa, y esto es igual a 44 menos 4, como les decía que a mí el método de sumas y restas, una vez que está fácil y que es accesible, es el que más suelo utilizar, porque me cae simpático. Bueno, una vez que tengo esto, puedo despejar, y acá sale, ¿no? 8 por 8 más 1, 9 octavos de Pa, igual a 40, de donde me queda que la edad del padre es de 35,55 y tiene otros decimales. Pero sabemos que es mayor de 35 años, pero como tenemos que dar un número concreto, la edad es de 35 años. Sabiendo que la edad de 35 años es la del padre, sabemos que la de Pedro más la del padre tienen que sumar 44, de ahí hacemos la diferencia y resulta que la edad del niño es de 9 años. Entonces las edades buscadas son 9 años de Pedro y 35 años de su papá. Cabe aclarar qué importante que es realizar las aproximaciones, porque claro, uno podría decir, bueno, en vez de 35 tomo 36, porque al ser 35,5, eso me está diciendo 35 años y un poco más de la mitad del año ya lo tiene vivido. Uno podría hacer la conversión de años a meses, 35 años, y seguramente que tiene más de 6 meses transcurrido, porque 0,5 sería medio año, que equivale a medio año, ¿no? Justamente 0,5 es un medio, o 0,5 es un poquito más. Podríamos haber traducido, pero cuando uno te dice qué edad tiene,
decimos un número entero, entonces por eso está bueno y está completo decir 35 y hago la diferencia y me da que era 9 y se verifica, ¿no es cierto? Ahora, veamos el otro problema. En un aula, la asignatura de gimnasia se ha aprobado con el 62% de las alumnas y el 80% de los alumnos. O sea, está diciendo del grupo de las alumnas como niñas y el 80% de los alumnos como si fueran los varones, lo que está diferenciando entre alumnas y alumnos, ¿no? Mientras que en la asignatura de historia la ha aprobado el 87,5% de las alumnas y el 60% de los alumnos. Calcular el número de alumnas y de alumnos que hay en el aula, si el total de los aprobados es de 26 en gimnasia y 26 también en historia. Entonces, bueno, acá no me han quedado las secuencias bien presentadas, pero creo que va a quedar lo mismo claro. X les voy a llamar al total de alumnas, e Y al total de alumnos. O sea, es muy importante asignar para que cuando yo vea una X, esta es el número de alumnas, que es el total que andamos buscando, que son nuestras incógnitas. De ahí armamos nuestras ecuaciones. Para gimnasia dice que el 62,5%, entonces tiene que, si es un porcentaje, está dividido siempre, es de las alumnas, más el 80% del número de varones, que sería el total de varones, es el que aprobó. Y esa suma entre el porcentaje de mujeres y el porcentaje de varones suman 26, que son los que aprobaron. Luego hago similar el estudio para los chicos que aprobaron historia. De ahí me sale que el 87,5 sobre 100, que era el 85,5%, quiere decir que está dividido en 100, de las alumnas, y el 60% de los alumnos. También la suma en este equilibrio es 26. Entonces voy a separar cada rubro de ecuación, viene a ser los que se vinculan con la asignatura gimnasia y los que se vinculan con la asignatura historia. De esta tipología puede entrar en el parcial, un problema que hay que volcarlo y tengo que escribirlo en un sistema de ecuación. De ahí me queda entonces el sistema a resolver. De acá mis incógnitas son X e Y. Ahora, podemos ver que quedaría más fácil hacer estos números como 0,625, ven que sería el porcentaje X, que sería 0,625 del total de las alumnas, sería el porcentaje que aprobó gimnasia. Y el 0,8, que sería el 80%, que es un 0,8 de Y de los alumnos, y eso suma 26. El 0,875, que es hacer el 87,5 dividido 100, ven que ahí le tengo que aumentar, le bajo 2, sería 0, porque estoy dividiendo en 100. Y ahora también el 60%, que es el 0,6 por Y, igual a 26. También podría haberse presentado de entrada así el sistema. Bueno, lo que voy a hacer es despejar de cada una de las ecuaciones, de la 1 y de las 2, que también podría haber sido la 1 y 2, el valor, en realidad estoy llamando a estas 1 y 2, digamos, ¿no? El valor de Y en cada una, porque quiero hacer el método de igualación, así de paso repasamos. El método de igualación consistía en despejar una de las variables que uno elige en las dos ecuaciones. O sea, elijo la Y y despejo la Y de cada una de las ecuaciones. Entonces ahora, como el método que voy a utilizar es de igualación, una vez que tengo despejadas las Y de cada una de las ecuaciones, la igualo.
igualamos la 1' con la 2', que son justamente los primé para decir que los voy a igualar. Entonces, me queda 26 menos 0,625 por x, dividido 0,8, igual a 26 menos 8,75 de x sobre 0,6. Y ahí, usando la propiedad de que el producto de los extremos es igual al producto de los medios, el 0,6 por 26,025 de x, igual a 0,8 por 26,875 de x. Evidentemente, ahora que voy a hacer la propiedad distributiva, voy a distribuir el 0,6 por 26 menos el 0,6 por 0,625 por x. Así, lo mismo con el otro miembro, con el 0,8. Voy a hacer la propiedad distributiva. Y hago el producto. El 0,6 por 26 me da 15,6. Menos el 0,6 por el 0,25 de x me da 0,375. El 0,8 por 26 me da 20,8, menos 0,8 por 0,875, que me da el 0,7 por x. De ahí, acomodo, escribo en un miembro todos los valores que tienen a la variable que quiero despejar, me queda 0,7 menos 0,375 por x, y de este lado dejo todos los valores que no tienen la variable. Porque de esta manera, hacer igualación, me queda una ecuación que queda para despejar directamente la x. Entonces, haciendo esta diferencia, me queda 0,325 de x por 20,8 menos 15,6 me da 5,2. De ahí, que sería lo mismo si hago 375 sobre 1000, veis que tiene 3 cifras sobre 1000, por x, igual a 52 décimos, o 5,2 décimos. Y ahí hago el producto de los extremos igual al producto de los medios. ¿Por qué muestro esta forma? Porque obviamente uno va a usar una calculadora, pero si no tenés calculadora lo podés dejar expresado así. ¿Sí? Bien. De ahí esto es aproximadamente 14. ¿Por qué? Porque me da con decimales, no me da un número exacto. Pero si estamos hablando de alumnos, no puedo decir 14,3 alumnos o 14,5. ¿Sí? En los porcentajes a veces salen esas comas, pero que no tienen sentido. Entonces tengo que decir un número entero, o en realidad un número natural. Bueno, sustituyendo ahora el número 14, porque selecciono 14, porque en realidad este número daba, puede ser que haya dado 13, y algo, o puede ser que haya dado 14, algo. Pero yo puedo elegir, si es mayor que 5 el número que acompaña al 13,6, por ejemplo, ya puedo decir que eran 14. Bien, de ahí voy y reemplazo el x igual a 14 en la expresión. 13,86, profe, de eso. Claro, sí. Claro, no se considera, porque puede ser que alguna de las alumnas estaba embarazada y podemos decir que venían 13 y medio, pero ese, como no ha rendido, no podemos decir que le contamos, ¿no? Tiene que ser número entero. Bien, ahora, ¿cómo habíamos despejado? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Bien, bien. Habíamos despejado, o sea, habíamos utilizado la ecuación para poder reemplazar en esta, la de 625, ¿sí? Reemplazo 14, y me da aproximadamente 22. Obviamente, este 14 lo tengo que reemplazar en alguna de las ecuaciones para poder encontrar el i. Y puedo comprobar que en la otra también me da el mismo número. Entonces, hago la verificación. La verificación tendría que ir directamente sobre el sistema donde yo apliqué el método, ¿sí? Para ver que haya ese equilibrio si realmente verifica. Entonces,
me quedaron como solución x igual a 14, que eran 14 alumnas, y 22 alumnos sería la y. De ahí reemplazo, y en vez de x pongo 14, y en vez de y pongo 22. Hago las cuentas, y obviamente que me va a dar aproximadamente 26, porque la suma, al hacer estas aproximaciones, es prácticamente 26. Entonces yo ya puedo comprobar que la respuesta es 14 total de alumnas, y 22 total de alumnos. El total en el aula, si hago la suma, que no me lo pedía, o sí pedía, ¿cuál es el número total? No, me pedía que haga la discriminación entre alumnas y alumnos. Pero el total, si sumo el total de los alumnos que estaban en la clase, eran de 36, que se encuentran en el aula. Vale aclarar lo importante. Es lo que estaba pidiendo. ¿Cómo? Lo que pregunta es justamente la cantidad de alumnos que hay en el aula. No, dice, ¿no? Calcular el número de alumnas y de alumnos que hay en el aula. O sea que había que hacer, sí, el total de aprobados. Claro, Pedía que los discrimine. Pero bueno, de todos modos está toda la respuesta. Ante la duda, ponemos todo. Vale aclarar lo importante que es la aproximación cuando hago estos cálculos, porque es incorrecto si yo pongo el 13, digamos 14,3. Esa respuesta, si bien es el número que me está dando, pero cuando yo pongo en la respuesta como conclusión, tengo que poner un número que sea un natural, porque si bien resultaría con decimales el resultado, se redondea. ¿Y por qué? Porque se trata de personas, no puedo decir que había 14,3 alumnos, porque ustedes, claro, como profesionales o como alumnos o como estudiantes, no pueden hacer un razonamiento que no tiene coherencia. O son 14 y 22, o capaz que puedo elegir 13 y 23. Depende cómo ustedes quieran seleccionar cuando les da con coma. ¿Queda claro ¿Profe? esto? Sí, señor. Dime. En realidad sí da un número redondo y es 16, porque parece que hay un error de tipeo, pasando Puede de ser. 0,325 a 375. Ah, era 75, ¿no? 25. Al revés, era 0,325 y la X daría 16, pero si se entiende la idea. Ah, o sea que hay un errorcito. Bueno, pero lo mismo verificaba porque obviamente al haber un transporte de error estaba dentro de todo el procedimiento. Bien, o sea que ya la respuesta es 16 y entonces la de los muchachos, X era 16. Entonces son 10 los varones para que la suma de 26, ¿no? Obvio. 20 y 16. Ah, no, este es el total. Lo que después verificamos es esto, ¿no? Cuando yo coloco acá. Capaz que ahí poniendo 16, si es así, de esta ecuación al poner 16, hay que ver qué número me resulta de los varones. Bueno, muchas gracias. Ahora, veamos el otro problemita. ¿Se entendió, no? La idea. Sí, profe. Bien. En este dice, un avión dispone de 32 asientos de clase A y 50 asientos de clase B, cuya venta supone un total de 14.600 euros. Siempre, para poder resolver un problema, hay que inmiscuirse en el problema. Lo leemos tantas veces hasta que se entienda qué cosas son datos, qué cosas son mis incógnitas, cómo le voy a llamar a las incógnitas, y decir, este problemita no me va a ganar y yo lo voy a poder resolver. Y como es un sistema de ecuaciones, tienen que ver cómo vamos a vincular unas cosas con las otras, ¿no? Entonces volvemos a leer el problema tantas veces hasta que uno vaya asimilando qué es lo que se pide y con qué cosas cuento, ¿no? Bueno, entonces tenemos un avión que dispone de 32 asientos del tipo A y 50 asientos de la clase B. La venta supone un total de 14.600 euros. O sea que si vende todo, van a ser 14.600 euros.
Sin embargo, solo se han vendido, acá ya me olvidó la N, se han vendido 10 asientos de la clase A y 40 de la clase B, obteniendo un total de 7.000 euros. ¿Cuál sería el precio de cada una de las clases? O sea, me está pidiendo el precio unitario del asiento clase A y el precio unitario del asiento clase B. Bien, entonces, nuestro objetivo sería, primero, distinguir cuáles son nuestras variables, que sería A y B. A y B, exacto. Entonces, es conveniente decir, bueno, las variables van a ser A y B. Yo sé que si hago 32 asientos por el precio A, que es el precio del asiento de clase A, más 50 por el precio de el asiento clase B, eso tiene que responder, si se hace la venta completa, a 14.600 euros, que eso es lo que dice en el primer párrafo, ¿no es cierto? Esta queda fácil de visualizar. Ahora tenemos que ver que, sin embargo, hay otro recuento, digamos, que sería el concreto, que se han vendido 10 asientos de A y 40 de B. Entonces, también esa ecuación respondería a qué tendría que escribir. 10A más 40B. Igual a 7.000 euros. Perfecto. Que esos serían los vendidos. Los totales eran estos. Y estos son los vendidos. Entonces ya tenemos listo nuestro sistema para resolver. Así nuestro sistema nos quedaría, y le voy a llamar 1 a la primera ecuación, 2 a la segunda, como para tener una referencia. Vamos a resolver este sistema y pueden elegir la forma que quieran. Vamos a repasar el método de sustitución. Hace ratito vimos el de sumas y resta, vimos el de igualación, y ahora vamos a ver el de sustitución. Sustitución, ¿qué quiere decir? Despejo de una de las ecuaciones, por ejemplo, como está más fácil quizás la de A, perdón, la de la 2, de la 2 voy a despejar el valor A. ¿Por qué? Porque divido por 10, ven que está más sencillo que dividir por 32. Entonces uno elige cualquiera, digo, despejo una de las variables, y si despejé de la 2, la convertí en la 2', luego esta es la que voy a sustituir en la 1. Ese es el método de sustitución. Despejo una de las variables para que me quede una sola incógnita, o sea, al despejar A en función de B, al reemplazar ese A en la ecuación 1, me va a quedar todo en función de B. Ven que esto, de paso, estamos repasando en el caso de que les pregunten o les pidan algún método característico. Entonces, sustituimos en 1. Y ahí me quedaría 32, en vez de A, voy a poner 700 menos 4B. No tengo ningún error, ¿no? Ustedes fíjense, chicos, porque por ahí lo he hecho así a las apuradas. Después recordé que no habíamos hecho esta primera parte. De ahí me queda 14.600, el resultado del total, pero todo en función de B. Me queda una ecuación para resolver. ¿Qué voy a hacer? Voy a distribuir, ¿sí? Después voy a acomodar todo lo que esté, o sumo, ¿no es cierto?, lo que tenga incógnita, y del otro miembro voy a pasar los valores para que me quede una ecuación más clara. En este caso, ¿qué he hecho? 32 por 700 menos 32 por 4 por B, más 50B, igual a 14.600. De ahí, usando las propiedades, que si en el caso me decían o me piden en la consigna que vaya enunciando qué propiedades utilizo, en este caso tendría que hacer resto a ambos miembros, el 14.600, porque este es más grande, y sumo el 12.028, para que me queden en el otro lado, ¿no es cierto?
y este pasa restando. Bueno, directamente, a ver, entonces me queda este, menos esto, sí lo hice bien, ¿no? 128 menos 50.000. De ahí me queda 7.800 igual a 78b, qué suerte, porque entonces después despejo b, va a ser 7.800 sobre 78, ¿cuánto da? 100. Sería 78, 100. Yo 78 lo multiplico por 100, le aumento los dos ceros y me quedaría, está bien. O sea que el precio del asiento en clase B unitario es de 100 euros. Ahora vamos a usar el método de sustitución. Seguimos con el método de sustitución. ¿Qué faltaría hacer? Tengo que encontrar el A. El paso sería, de donde yo ya había despejado A, que quedaba en función de B, lo voy a reemplazar, que sería la 2'. Sustituimos en 2', que era 700 menos 4b, lo reemplazo, me queda 700 menos 4 por 100, y ahí me queda que es 300 euros. Bueno, tengo ya los precios de cada uno, ¿ve? El precio de las, que era la consigna, cuál es el precio de un asiento en cada clase. Entonces ahora tocaría la verificación. Ya que hacemos la verificación, que sería que cubra la ecuación original. Por si hay algún error, se salva. Y si supongamos hay un errorcito y no me da tiempo, por lo menos digo, bueno, hay un error que lo he detectado, pero no podía saber dónde está. Bueno, entonces uno reemplaza en la primera y puedo asegurar entonces que los precios son, como conclusión, tipo A, 300 euros, y tipo B, 100 euros, que eran, obviamente, la clase B más barata, ¿ves? El otro tendrá un all inclusive, mucha diferencia, mira, hacen el 3 por 1. Bueno, había otro, hay otro problemita, ya quedó esta parte. Bueno, justo ya están en las verificaciones. Vamos a salir, no, todavía no. Bueno, primero que hacemos, leemos el problema para interpretar qué se solicita. Este está un poquito más elaborado. Un granadero está preparando una mezcla de avena y harina de maíz para su ganado. Cada onza de avena proporciona 4 gramos de proteína y 18 gramos de carbohidratos. Y una onza de harina de maíz proporciona 3 gramos de proteína y 24 gramos de carbohidratos. Fíjense que la avena tiene menos. Bien. ¿Qué es lo que dónde estaba leyendo? Gramos de carbohidratos. Bien. ¿Cuántas onzas de cada uno se puede usar para satisfacer las metas nutricionales de 200 gramos de proteína y 1.320 gramos de carbohidratos por ración? Este problema era opcional. Siempre los opcionales tienen un recurso que es un poquito más complicado, pero es importante si se logra resolver, quiere decir que se ha llegado a una mejor afianzamiento, digamos, del tema. Lo que hacemos primero entonces es identificar nuestras incógnitas, ver cuáles son los vínculos, porque acá hay varias cosas que están en juego. No avanza. Ahí, ahora sí. Entonces, X le voy a llamar a la cantidad de proteína que se puede generar,
que es lo que me pide, cuántos van a ser. Llévase la cantidad de carbohidratos. Y después voy a llamar a Z sub A la cantidad de onzas que puedo tener de avena que van a estar vinculadas a una combinación entre la proteína y el carbohidrato, que es lo que quieren que lo relacionemos, ¿no? Y ZH va a ser la cantidad de onzas de avena. Entonces veamos. Primero vamos a ver la avena, qué cantidades tiene, de acuerdo al enunciado, en una onza. Decía que una onza teníamos 4 gramos de proteínas más 18 gramos de carbohidratos. Y eso hacía una onza, unita. En la harina de maíz teníamos 3 gramos de proteínas y 24 gramos de carbohidratos. Ven que yo no sé cuánto es una onza. Ahora, si yo adiciono, porque acá me dice claramente cuántas onzas se deben satisfacer de las metas nutricionales para que se cubran, porque la pregunta es cuántas onzas voy a necesitar. Yo quiero que las metas nutricionales sean de 200 gramos de proteína y 1320 de carbohidratos. Entonces, si sumo proteínas que aportan cada una de avena y de harina, porque es como que hace un combo entre una combinación de las dos cosas, tiene que sumar 200 gramos entre la avena y la harina, porque es una mezcla lo que está haciendo. En la ZH sería harina, no avena. Z sub A es de avena y Z sub H es de harina, ¿sí? Ah, no, digo porque arriba está puesto como avena. Justo arribita, más arriba. Ah, Ahí. que sí, acá sí. Sí, no me había dado cuenta. Es que bueno, a ver si hago corte y pegue y acá es harina. Toma, harina. Ahí está. Gracias. Así yo ya lo marco para corregir después el PDF. Muchas gracias, ve que se fijan ustedes. Bueno, y lo mismo hago cuando quiero equilibrar la cantidad de carbohidratos, que me dicen el tope es de 1320 gramos. Entonces yo sumo estas cantidades. De ahí, obviamente, fíjense en que le llame 3 y 4. De la 3 me queda listo para despejar cuánto es el aporte en general que yo necesito como cantidad de proteína en cada ración, que sería los 200 sobre 7, que me queda al despejar, ¿no es cierto? Acá me queda 4x más 3x, 7x, igual a 200, despejo el aporte de proteína. Bien. Okay. Y de la otra hago similar, despejo el I, que sería la cantidad de carbohidratos. En realidad, lo que me está pidiendo era cuántas onzas de cada uno se puede usar para satisfacer estos gramos. Entonces, de ahí me va a quedar una proporcionalidad, que ya sé que X tiene que ser 200 sobre 7 y Y tiene que ser 1320 sobre 42. Entonces, va a bastar que por cantidad de onza, por cada uno, en la avena, voy a reemplazar el X que obtuve. Y esto me va a permitir visualizar la cantidad de onzas que se necesita en ese combo de avena, que tiene ambas, ¿no es cierto?, proteínas en porcentaje y carbohidratos en el porcentaje que quiere que se haga. Bueno, al hacer esto,
estas cuentas, me queda este número. Fíjense en que acá me quedaría 4 por 2 es 800 séptimos, y acá simplifico, esto me queda 9, acá me queda 21, hago esta productoria, que si no está mal, que no está mal porque sí se me verifica, esta vez sí lo verifiqué, y esto me daba 680 onzas de cantidad de avena. Para la harina hago similar, reemplazo ahora en la otra. Y estas cuentitas me dan 480 onzas. Para la verificación, fíjense que tengo que 800 séptimos, esto sería la cantidad que tengo que sumar, sería esto. Uy, tengo conexión inestable, ¿me escuchan? Sí, profe. Me sale un cartel que tengo inestable la conexión. Ay, sonamos. Bueno, acá tengo 800, sería esto, más esto. O sea, sumo para ver que me dé 200. Y del otro lado tendría que sumar estas, que son los carbohidratos, más estos, que son los otros carbohidratos de cada una. Que era esto que hemos hecho acá, ¿no? Pero ya resuelto dentro de la onza. Y resulta que me dan, fíjense en que esto sería 800 más 600 es 1400, lo divido en 7, ¿ves? Saco la séptima, y me da 200 gramos, que era lo que quería que se equilibre. De forma similar, hago con los carbohidratos, y me sale 27.720 al sumar los aportes de cada uno, tanto de la avena como de la harina, que son los carbohidratos por un lado, y acá estarían las proteínas por el otro, y me da 1.320, que era el valor que habíamos visto que tenía que equilibrarse. O sea que verifica y queda distinto. ¿Está bien? Bueno, ahora sí, tendríamos que ver la parte de sistema de inecuaciones, que quiero que tengan mucha atención. Que si bien el sistema de inecuaciones no entra en el parcial, pero sí está vinculado. ¿Por qué no va a entrar? Porque es mucho más largo para resolver. Pero está vinculado en los temas que se ven, que hemos visto y que vamos a continuar mirando. A ver si quiere avanzar esto. Ahí sale el candelo, ¿no? Ahí está. Vamos a ver sistemas de inecuaciones lineales en dos variables. Esto lo van a aplicar mucho también en las asignaturas siguientes o como aplicación, se ve más. Pero como es muy largo, por eso por ahí no se los evalúa, pero tienen que conocerlo el tema. Bueno, vimos las soluciones de los sistemas de ecuaciones lineales en dos variables. O sea, cuando yo tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, lo resuelvo, y eso me daría dos rectas, porque como son lineales, que habíamos visto también el tipo de soluciones y los distintos gráficos que se podían presentar. Analizábamos sus gráficos según el resultado del análisis de sus soluciones. Si tenía solución única me daba un punto, quiere decir que las rectas se cortaban. Si era solución vacía, las rectas eran paralelas, por eso no se cortan, y eran infinitas soluciones cuando me da como solución la misma recta, porque en realidad una era un múltiplo de la otra. Bueno, ahora estudiamos una inecuación lineal con una variable. Inecuaciones lineales sí entran en el parcial, el sistema es el que no entra, ¿no? Bueno, vamos a tratar la inecuación lineal con dos variables, que en definitiva se procede en forma similar a lo que habíamos definido en las ecuaciones lineales en dos variables. Es decir, cómo las graficamos, cómo trabajamos, cambiando el símbolo de igualdad por alguno de los símbolos de desigualdad. Y su desarrollo, para poder hallar la solución, va a ser respetando las propiedades de las inecuaciones. Obviamente no voy a poder multiplicar por un número negativo y mantener la desigualdad,
porque se invierte el sentido de la desigualdad por la propiedad de la consistencia de la desigualdad, que esa es la diferencia, digamos, que se resalta con respecto a la de las ecuaciones. Porque yo puedo sumar a ambos miembros, que sería la consistencia de la suma, o restar, suma y resto, y se mantiene la desigualdad. El problema está en el productorio. Y después también voy a poder asociar, conmutar, que eran todas las propiedades que ya vimos en la ecuación. Una inecuación lineal con dos variables, que en general vamos a utilizar la x y la y, es una ecuación donde la variable están elevadas a la primera potencia. Por eso es lineal, lo mismo que ocurría con las ecuaciones. Una inecuación lineal con dos variables puede expresarse de alguna de las siguientes formas, que sería, como es lineal, es una recta, que ya habíamos visto, ax más b por y, que sea menor, estricto, que sea menor o igual, o sea que en este caso no es estricto porque la igualdad sí me lo permite, a x más b por y menor o igual que c, o a x más b por y mayor, esto es mayor estricto, no me permite la igualdad, que un valor c, o bien mayor o igual que c, que son las distintas tipologías. Obviamente cuando me dan una de ellas, tengo que resolverla. Y las constantes a, b y c son reales. Chao. Una solución de una ecuación lineal en dos variables, habíamos visto que si yo tengo un par ordenado que lo puedo reemplazar en una ecuación o en una inecuación, puedo asegurar si al reemplazar el x por el x0 y el y por el y0, obtengo una proposición que es verdadera, entonces yo digo, ah, mira, este valor sí es verdadero. Si pongo otro punto, digo, mira, no cumple la desigualdad, entonces esta es falsa. Quiere decir que yo puedo encontrar un conjunto solución donde va a ser un conjunto de todos los puntos que sí verifiquen. En este caso particular, el conjunto solución de una ecuación lineal en dos variables, vimos, cuando teníamos el conjunto solución de la ecuación, era geométricamente una recta. Mientras que, para el caso de una inecuación lineal en dos variables, el conjunto solución es un semiplano. Ya no es una recta, sino el semiplano. O sea, la recta, cuando yo trazo la recta, me divide en dos semiplanos. Uno de los semiplanos, porque digamos, el plano de donde están los ejes cartesianos, yo coloco una recta, que me lo divide en dos. Entonces, uno de esos semiplanos va a ser el conjunto solución de una inecuación, que puede ser solución o no, porque en caso que sea vacía no va a tener solución. Y la representación geométrica, para representar el conjunto solución de una ecuación lineal en dos variables que eran cualquiera de estos tipos, con el menor, con el mayor o igual, con el mayor o el menor o igual, va a tener el formato respectivo de acuerdo cuál sea el vínculo que hay en el signo de desigualdad que vincula las dos variables con la constante. De ahí se procede primero a graficar la recta. Nosotros siempre vamos a dibujar, para poder encontrar el semiplano, la recta AX más B por Y igual a C. Por eso es que les decía que incluye el tema de inecuaciones al de ecuaciones, porque tengo que saber dibujar una recta. Una vez que yo tengo esta recta, divido el plano en dos semiplanos, de los cuales solo uno será la solución de la inecuación, como les acababa de decir. Para analizar cuál es ese semiplano solución, ¿cómo hacemos para discernir si es el semiplano que está hacia arriba de la recta o el que está debajo de la recta? Vamos a hacer una selección de al menos un punto. O sea, yo voy a tomar un punto de referencia, que voy a elegir lo que esté en alguno de los semiplanos. Entonces reemplazo ese valor para la verificación y así puedo decidir si el cumplimiento de la desigualdad se da o no. Entonces, generalmente uno elige el 0, 0,
Obviamente que si pasa por el origen la recta, el 0, 0 no va a poder estar, porque va a estar sobre la recta, no dentro del semiplano para poder verificar. Entonces uno puede elegir cualquier punto, por lo menos uno o más, para tener certeza. Cuando en una inecuación la desigualdad es estricta, es decir, que dice menor o mayor el vínculo que yo tengo dentro de la inecuación, esa desigualdad se presenta como estricta. La recta que voy a representar en la ecuación la tengo que dibujar punteada, porque no hay igualdad, los puntos no están sobre la recta, es difuso. Entonces uno lo va a dibujar en forma punteada. Puesto que los puntos sobre la misma, o sea, el igual, no son parte de la solución. Mientras que si la desigualdad no es estricta, es decir, es mayor o igual o menor o igual, no es estricta, me permite la igualdad, porque justamente digo mayor o igual. Entonces estoy diciendo que está el igual y también está el mayor. Los puntos que están en la recta también forman parte de la solución. Por eso es que el trazo lo voy a hacer en forma continua a la recta. Porque en ese caso los puntos sobre ella también pertenecen a la inecuación, como bien estoy diciendo. Vamos a ver el ejemplo. Encuentre la solución de la inecuación 3x más 3y menor que 9. Ven que en este caso tenemos un caso que es estricta la desigualdad. Bien, ¿qué hacíamos? Se trata de una inecuación de desigualdad estricta, o desigualdades estrictas. No, la desigualdad es estricta. Está medio mal expresado. Bueno. Graficaremos entonces primero la recta 3x más 3y igual a 9. O bien podríamos dibujar, si ustedes quieren, prefieren, y igual a 3 menos x. Vemos que la pendiente va a ser negativa, que va a ser menos 1, y este va a ser el valor de la ordenada al origen. Si en este caso estaba sencillo, ¿qué he hecho? He dividido por 3, entonces me queda x más y igual a 3, después despejo y con eso queda evidente el valor de la pendiente, que en este caso es menos 1, y el de la ordenada al origen. También puedo escribirla menos x más 3. Obviamente, el coeficiente que acompaña a x me determina la pendiente. Va a ser, no debemos olvidarnos que tiene que dibujarse en forma punteada. ¿Por qué? Porque hay una desigualdad estricta. Entonces, ¿cómo dibujábamos? A mí me gusta que lo puedan hacer porque es más sencillo. Hacíamos 3x más 3y, que era la original. En vez de hacer tablita, ¿qué hacemos? Si x vale 0, o sea, nulo, ¿ven? Lo tapo a esto. Si x vale 0, este término no está, me queda 3y igual a 9. Despejo y me queda que y es 3. Cuando y es, o sea, ya tengo el punto 0, 3. Cuando ahora y es 0, tapo este punto, todo esto es 3 por 0, entonces me queda 3x igual a 9. De ahí despejo x, me queda también el punto 3, 0. No digo también porque es siempre la x y después la y, ¿no? 3, 0. Entonces tengo dos puntos y con dos puntos ya puedo hacer la recta. Ahí está el eje de las x, el eje de las y señalo cada uno de los puntos. Los puntos serían el 0, 3. 0 para x, 3 para y, tengo este punto. Y también voy a marcar en una escala 1 por 1, 3, 0. Entonces tengo, al unir con línea punteada, los dos puntos, que serían este puntito, lo voy a dibujar acá. Este sería el puntito, y el otro puntito aquí. Uno de esos puntos, y tengo la recta. Ahora tengo que fijarme si está, ven que queda dividido el semiplano en dos, el plano en dos.
lo que está arriba o lo que está abajo. ¿Cómo saber si el 3x más 3y menor que 9 está de este lado o está de este lado? Entonces, ¿qué hacemos? Tomábamos de referencia un punto. Un punto de comparación podría ser, para poder seleccionar el semiplano solución, por ejemplo, el 0, 0. O sea, x vale 0, y vale 0. Y lo reemplazo en la ecuación para ver si satisface o no. Entonces verificamos si en 3x más 3y menor que 9 se da. Entonces me quedaría, si pongo 0 más 0, 0 más 0 es 0, 0 es menor que 9. ¿Es verdad o no? ¿0 es menor que 9? Sí. 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 Entonces, como el 0, 0 pertenece al plano que va a ser solución, que en realidad es un semiplano, al que le llame beta, voy a decir, este puntito que era el de referencia pertenece al plano. Entonces pinto el semiplano que corresponde a la solución. Y ese sería el semiplano. O sea que es gráfica la solución que se me da en esa inecuación, que era una inecuación estricta. Es ese semiplano. No tengo como otra manera de expresarlo que gráficamente. Si yo hubiera seleccionado este otro, justamente estos puntos no van a verificar. Siempre cuando hay este tipo de cosas y el punto es el 0, 0, me sirve, porque supongamos que en vez de menor hubiese sido mayor. ¿Sí? Entonces yo tomaba como referencia el 0, 0 y me quedaba 0 mayor que 9. Como es falso, ¿qué digo? Entonces en el semiplano que tengo que seleccionar no puede estar el 0, no va a pertenecer al plano. Entonces sería el opuesto. Quiere decir que sería este otro semiplano. ¿Comprenden cómo se selecciona? Tengo que chequear con un punto. Si tengo dudas, obviamente que si pasaba por el origen no puedo elegir el 0, 0. Pero el más inmediato es el 0, 0 y tiene que estar en esta forma general de la ecuación en la presentación. Si yo lo hacía acá, también podía haber, ¿no? 0, 0, 0 igual a 3, ven que queda que tengo que visualizar si estaba menor o mayor. Perdón, acá. Si yo despejaba, ¿ven? Tengo que hacerlo con la inecuación, porque aquí en la ecuación no está. Justamente no hay punto que se verifique. Veamos otro ejemplo donde dice encontrar la solución de la inecuación 3x más 3y menor o igual que 9. Ahora me toma el igual. Obviamente que se trata de una inecuación con desigualdad no estricta. Entonces graficamos la recta 3x más 3y igual a 9, o bien despejando y igual a 3 menos x, pero en este caso con trazo continuo, a diferencia del otro ejemplo que vimos hace rato. Entonces, también hago lo mismo, si x vale 0 y es 3, o sea, depende del procedimiento, me daba la misma situación que hemos visto hace rato. Entonces tengo los puntos, y ahora la línea, la recta, forma parte de la solución. Es con línea llena. Tomamos un punto de referencia para poder seleccionar el semiplano solución, y vamos a tomar otro punto, supongamos el 1, 1, como para tener otro punto. También podría haberlo hecho con el 0, 0, porque sí iba a verificar. Pero en el 1, 1, ¿qué me quedaba? El reemplazo, 1, sería 3 más 3, 6. Y ahí me queda 6 es menor que 9, el 1, 1 pertenece al plano beta, que estaría ahí el puntito, el 1, 1 más o menos, y pinto. Bueno, ahora dice, hallar gráficamente la solución del siguiente sistema de inecuación. Ahora en este caso tengo un sistema de inecuaciones donde tengo más de 2 desigualdades. En este caso tengo 3 desigualdades. X más 4y menor o igual que 16, x más y
mayor o igual que 4, 2y menos x mayor o igual que 2. En este caso, ¿qué hacemos? Para obtener la gráfica que corresponde al conjunto solución, primero se determina cada semiplano correspondiente a la solución de cada inecuación. Y después tenemos que hacer una intersección entre cada sombreado que hemos obtenido para poder encontrar la región o sector de la solución. Luego de obtener todas estas soluciones, la solución del sistema, porque primero encuentro la solución de cada inecuación, la solución del sistema será la intersección de los puntos, y así vamos a obtener la solución del sistema. ¿Cómo? Bueno, un poquito de música, ¿no? Profe, hay una compañera, Sol Liliana, que se le está filtrando un audio ahí. Sí, ya la silencié. Bien. Bueno, hay cierto que tenemos, ¿no? Que están las elecciones, me parece que hablaban de algo de... Bueno, la ecuación que tengo que graficar es 4x más 4y igual a 16. La divido al plano en dos semiplanos. Y si reemplazamos el 0, 0, voy a ver qué sucede con la inecuación. Ven que la inecuación era esta, 0, 0, el 0 menor o igual que 32. Obviamente que no va a ser igual, pero va a ser menor que 32. Entonces el 0, 0 sí está incluido en el semiplano ese. Como me da verdadero, por lo tanto el semiplano que contiene al punto 0, 0 va a ser la solución de esa inecuación. Entonces, bueno, la grafico. Fíjense que en este caso decíamos, ven, que si x vale 0, cuando x vale 0 veo el contacto con el eje y. Entonces, si x vale 0, y vale 16 sobre 4, porque despejo la y, ¿ve? 16 sobre 4 me da 4, que es el punto donde corta sobre el eje y. Ahora hago y igual a 0. Y igual a 0 me da 16, que no se ve en este gráfico, pero está allá, el 16. Muestro esta parte. Esta sería la que representa toda esta zona, el plano. Y va la línea llena, ¿por qué? Porque es no estricta la desigualdad. Vamos a ver ahora la otra ecuación. La que venía era x más y mayor o igual que 4. Consideramos la ecuación x más y igual a 4, la divide al plano en dos semiplanos, lo reemplazamos en la inecuación x0 igual a 0, 0 mayor o igual que 4, es falso. 0 no es mayor que 4. ¿Qué quiere decir? Que el punto está fuera del semiplano de esa Exactamente, ecuación. que es el otro semiplano que queda dividido. Entonces yo ya voy teniendo en cuenta eso. El 0, 0 no va a pertenecer al plano, al semiplano que tengo que dar como solución. El semiplano no lo contiene al 0, 0. Es lo opuesto. Entonces, fuera, me daría ahí. ¿Ven? La línea es llena porque sí está el igual. Cuando x vale 0, y es 4. Cuando y es 0, x es 4. ¿Ven? Con esos dos puntos tracé la línea y después chequeé con el 0, 0. Al ver que me dio falso, pinto el otro sector. Y voy guardando. Obviamente uno lo va haciendo todo en el mismo sistema de ejes, pero era como para que vayamos visualizando uno por uno y después hacemos el intercambio. Ahora, de la misma forma se evalúa la otra inecuación. La que nos quedaba era 2y menos x mayor o igual que 2. Entonces, ¿qué hacemos? Dibujamos en forma llena, consideramos la ecuación 2x menos y igual a 2. De ahí lo dividimos al plano en dos semiplanos. Con el x 0, 0, como no pasa, ve que el 0, 0 me va a poder permitir ver 0, 0, y ya podemos ver que tampoco lo va a incluir, porque también es falso. De ahí
la solución no lo contiene al punto 0, 0. Entonces, hago, si x vale 0, si x vale 0, y vale 1, ¿ve? Pasa por el 1. Si y es 0, x es menos 2. ¿Ven que esto, lo que estoy haciendo, si fueran ecuaciones, también la pueden dibujar? Por eso es que viene bien hacer este repaso. Y les muestro, yo lo tapo, digo este es 0. Entonces x, el menos s pasa al otro miembro y me quedaría igual a 2. O bueno, o lo hago en la recta, ¿no? En la recta para poder hacer. Y la hago con trazo continuo porque me permite el igual. Si esto hubiese sido menor estricto o mayor estricto, como en este caso, y no hubiera estado el igual, esta línea era punteada, que no es el caso. Bueno, ya tengo las tres. Entonces ahora el sistema, la solución del sistema de las inecuaciones, ¿qué tengo que hacer? Era este el sistema que me habían dado, y ya habíamos analizado cada gráfico. Es la intersección del conjunto solución de las tres inecuaciones que se me dieron. Acá estaría hecho el menjunje, ¿no? ¿Se acuerdan? Este amarillito, que iba de 4 a 4 así para allá, no para acá, el otro era el rosadito y el verdecito. El asunto que la región donde se intersectan las tres sería esa. Y puedo ver que quedan determinados puntos, el A, B y C, que me dan una sección que sería la región solución, que es la que está pintada en rojo. El conjunto solución del sistema de inecuaciones es la región limitada por los vértices A, B y C, que en este caso resultó un triángulo, pero puede tener cualquier figura, ¿no? Puede ser otra grafiquita también. Supongamos que por la intersección me hubiera dado este triángulo, o podría haber sido así. Ven que no tiene una forma. Depende, ¿no? No siempre da un triángulo. Bueno, esta recta era la 4 más, x más 4y menor o igual que 16. Esta era la x más y mayor o igual que 4. Y esta era la recta y el semiplano correspondiente a 2y menos x mayor o igual que 2. ¿Por qué necesito eso? Porque claro, para poder determinar la solución tengo que determinar justamente los vértices de esa gráfica. Rayo la zona, pero además tengo que dar la coherencia de los puntos. Acá el punto A, el punto A es fácil de ver que es el 0,4, pero este es la intersección entre esta recta y esta otra, que por eso están marcadas ahí para que nos demos cuenta que tengo que resolver el sistema de ecuaciones, porque es la intersección entre las dos rectas que me da ese punto de solución. Acá también justo estas dos rectas, que sería la azul y la verde, me da el punto A. En este caso, el C es entre la roja y la verde, y esta es la azul y la roja. Si le llamamos por color, para que no esté nombrando otra vez la ecuación que la representa. Si se quieren esas coordenadas de la región, que está limitada por los vértices A, B y C, ¿qué tengo que hacer? Se debe realizar la intersección entre las rectas, que se cortan, obviamente. Por ejemplo, en el punto A es el 0,4. ¿Qué habría que hacer para sacar las coordenadas del punto B y C? Vuelvo a poner el grafiquito acá. Observamos en el gráfico las rectas que se cortan. Si se quieren las coordenadas de esos puntos, observo y tengo que hacer los sistemas correspondientes a esos vértices. Entonces, se deben realizar las intersecciones entre esas rectas, como recién lo habíamos nombrado, la azul con la roja, la verde con la azul y la roja con la verde. Por ejemplo, el punto A, que es fácil de ver, puedo ahorrarme, pero se obtuvo de haber resuelto la azul con la verde, que sería
la x más 4y igual a 16 con la x más y igual a 4. Las coordenadas del punto B serían x más 4y igual a 16 con la 2, pero fíjense en que dice 2y menos x, pero yo voy a escribir menos x más 2y igual a 2, para que ya me queden las x con las x, por si quiero hacer el sistema de sumas y restas, para que sea más rápido, más que una tiene un valor y la otra tiene el opuesto, para poder encontrarla. Entonces voy facilitando el cálculo. Y el punto C también va a ser esa, este sistemita, que sería el x más y más 4, perdón, x más y igual a 4, y menos x más 2y igual a 2. Entonces, y para hallar el punto C sería esta el sistema. Entonces, para el punto A, si usamos el método de sumas y restas, que va a ser rapidito, fíjense, ¿no? Suma y resta, que en este caso está marcado resta. Si yo hago esto menos esto, acá se va y me quedaría 4y menos y, 3y. 16 menos 4, 12. Y después me queda 3 dividido 12, 12 dividido 3, es lo que me da, pucha, estoy hablando mal, 12 dividido 4, me da el 3. Y ese justamente es el punto, y acá he puesto mal, es 4, pues 12 dividido 3 era, 12 dividido 3 me da 4. Y dijimos, pues y ahí está bien clarito el gráfico, ¿eh? ¿Entienden qué hice, no? Acá, resto. Esto me quedaría 0 más 4 menos y, 3y. Era dividido 3. Entonces da 4. 16 menos 4, 12. De ahí me queda, y es igual a 12 sobre 3, me da 4. Ahora, con el valor de 4, en esta me conviene hacer, si coloco 4, se simplifica el 4 y me queda que x vale 0. Y que sería el punto A. Para sacar las coordenadas del punto B. Ahora usamos el método de sumas y restas, pero vamos a aplicar la suma. A ver, lo apliquemos, porque si me vuelvo a equivocar, más vale que no. He puesto el resultado. Sumo. Si sumo, estos son opuestos, ahí me da 0. 4 más 2 son 6y. 16 menos 2, 16 menos 2. ¿Está bien esto? No, ¿por qué menos? 16 más 2, ¿no? Sí, 16 más 2, perdón. 16 más 2, es que por ahí justo acá aparecen y me hablan, y disculpen chicos, porque bueno, ustedes sí deben entender, porque hay interferencia, no es lo mismo cuando uno está en el aula, que acá hay interferencias familiares, que me hacen señas y cosas. Bueno, de ahí entonces el 6 pasa dividiendo, 6 por 3 es 18, o sea que ahí sí es 3. El valor de i, si i vale 3, 2 por 3, 6, pasa acá, sería 6 y 2, 6. Pasa restando, me queda menos 4, y con el menos del x me da el 4. ¿Sí? Está bien hecho. Y vemos que el punto B tiene coordenadas, ahí está, el y vale 3 y el x vale 4. 4, 3. Más o menos está el dibujito. Para el método que vamos a seguir utilizando, el de sumas y restas, porque como están simples, en este caso también voy a usar la suma, para hallar el punto, y ahí dice B, y este era el C. Corrijo después, si no lo marco, después me olvido.
Entonces, el punto C, ¿cómo lo calculo? Sumo. Acá me queda 0. 3i, estoy sumando. Acá me queda 4 y 2 son 6. O sea que i vale 2. Con i igual a 2, también x vale 2. Y el punto C tiene coordenadas, como pueden ver, 2, 2. Ya tengo el ABC. Entonces, el 2, 2. Bien. Para el sistema, también se puede pedir dentro de las consignas que se determine el o los puntos que maximizan o minimizan la región. O sea, que optimizan el valor de la función que me quieren presentar. En general uno usa este tipo de diagramas para poder optimizar cuando uno ve distintas relaciones y quiero ver cuál es la más conveniente. Qué sé yo, les podría dar ejemplo de una panadería que quiere hacer un pan donde combina, qué sé yo, harina blanca con harina con salvado, que sume 4 veces la harina blanca y una de salvado para que sume un peso de 16 kilos. Y otro tipo de pan que es de X más Y, o sea que donde una sea una harina y la otra, 4. Y después también hacen otro tipo de panes que tienen que tener un surtido, que en este caso no se presenta porque acá el 0,4 estoy diciendo que tiene solamente un tipo de harina, y si yo tengo que hacerlo de combinación para tener un surtido, quiero ver cuál es el que me reditúa más en cuanto a ganancias máximas, que me tenga costos mínimos al hacer la combinación en precios, o pueden ser distintas cosas que yo presente en un sistema de inecuaciones, porque puede ser que sean entre más o menos los valores que quiero representar en cantidades para la venta. Una vez que tengo la región para optimizar, quiero ver cuál es el que me da un costo máximo y un costo mínimo para ver qué es lo que me conviene dentro del surtido para presentar. Y eso se hace a través de lo que se llama la función de optimización, que sería que relaciona los puntos X y Y. Uy, se avanzó todo solo. Y ahí, ¿qué hago? Con las coordenadas de los puntos A, B y C, que tienen un X y un Y, los evalúo reemplazando el X más Y. En este caso me dice que la función de optimización es X más Y, donde me dice que X es el precio y el Y es el precio del otro elemento, ¿no? Evaluamos para cada uno, y eso me permite visualizar. Por ejemplo, para el punto A, bueno, yo le he puesto ahí 3, pero en realidad era el 4, ¿no? A ver, vamos a poner 4, porque si no, no va a ser lo real, ¿no? Esto era 4, acá es 4, y obviamente el resultado va a ser 4. Puede ser que haya empate, ¿no? Porque cuando sume 2 más 2 me va a dar 4 también. Y está bueno porque así vamos a ver por qué puedo seleccionar una cosa u otra. Y luego hago para el punto B, reemplazo en el punto 4, 3, X es 4, Y es 3, reemplazo y me da 7. Y en el punto C, que son 2 y 2, me da 4. Si yo tengo que optimizar y me dice que calcule y maximice, tengo que elegir el valor para decir que es el máximo, el que me dio el número mayor, que en este caso sería el punto B. Ese está bien clarito que es el 7. De acuerdo a los cálculos que había hecho con ese error que habíamos puesto, bueno, no habíamos puesto, no, que he puesto el 0,3, el mínimo estaba en el A, pero en realidad, fíjense en que darme los 2, 4, el mínimo me estaría dando, quizás en A, porque no tengo nada del otro producto, de 0,3, pero supongamos que es de una panadería donde yo sí o sí, a pesar de que no me dé
mucha ganancia, tengo que presentar dos tipologías decir, dos tipos de panes, o dos tipos de diferentes, no me conviene hacer 0 de uno y 4 del otro. Entonces es conveniente hacer siempre, elegir el que tiene una combinación entre X e Y, porque este me está diciendo nada de esto y 4 de aquel, porque ahí no he puesto el 4. Se entiende que siempre hay que optimizar, y cuando hay un empate, tengo que utilizar algo que me brinde una información, porque diga, me da lo mismo el punto A o el C, porque ambos me estarían dando un valor mínimo. Pero, en consideración de que el punto C tiene combinación de los dos elementos, sería presentable que sea la opción del punto C el que me dé el mínimo costo, por ejemplo. Ahora vamos a el práctico, donde el ejercicio 8 dice, dado los siguientes sistemas de inecuaciones, y ahí me da 3 sistemas. En cada caso dibuja el recinto que cumple con las restricciones dadas, que son justamente el menor igual, el mayor igual, y bueno, ustedes pueden ver de presentarlo como quieran, pero es conveniente siempre hacer, en este caso, x más y menor o igual que 6, y más x sobre 2 igual a 4, porque eso facilita al presentar para poder graficar rápidamente. De todos modos pueden hacerlo con la ecuación de la recta, que es explícita, donde veo la pendiente y el punto de ordenado origen. Cada uno va a usar la metodología que quiere. Obviamente este tipo de ejercicios, como no los vamos a evaluar, pueden utilizarlo para hacer más rápido el uso de un graficador, como podía ser el GeoGebra, que es libre. Y así de paso van practicando, que capaz que sí lo saben usar. Bien, deben trabajar de acuerdo al modelo que desarrollamos hace ratito sobre el sistema de inecuaciones para poder resolver la consigna A, B y C, obtener el gráfico de la región del conjunto solución, con las rectas que se cortan, resolver el sistema de ecuaciones en las dos variables, porque ahí aparecen las dos variables X e Y, siempre estamos con dos variables. Luego hallar las coordenadas de los puntos que intersectan las dos rectas por cada sector. Y para resolver la consigna B, que decía que de acuerdo al sistema dado en el ítem anterior, o sea, yo ya tengo la región, y determinados los puntos, determina él o los puntos que maximizan o minimizan la siguiente función, que, bueno, yo les di el ejemplo x más y, en este caso dice que es x más 3y, o sea que con las coordenadas del punto evalúo, y si quiere el máximo va a ser el número mayor, porque va a maximizar la función, el punto que dé el mayor valor, y va a minimizar la función f de xy, la que me dé el número más chico. En caso de empate, ustedes pueden visualizar qué es lo que es conveniente. Si uno de los elementos es 0, ese lo descarto, prefiero que esté en el empate el valor que me da un poco de uno y un poco del otro. Bueno, con las coordenadas de los puntos hallados se evalúa la función de optimización, que en este caso es x más 3 por y. Y allí se selecciona el mayor para decidir el máximo y el valor menor para determinar el mínimo. Uy, esta no lo hice, ya está la solución lista, graficadita. En este caso ahora tenemos un problemita, que era el ejercicio 9, que ya estamos a punto de terminar, y así después ya pueden hacer algunas consultitas sobre el parcial. Resolver los siguientes problemas. Un agricultor que produce forraje para ganado, ahora tenemos que, o sea, nuestro objetivo es encontrar un sistema de inecuaciones que permita visualizar este problema que se presenta, y lo tienen que saber identificar que se trata de un sistema de inecuación. Esto que estamos por ver ahora no entra en el parcial, porque requiere de un tiempo, tanto hasta para razonarlo como para resolverlo. Dice
un agricultor que produce forraje para ganado tiene 90 hectáreas disponibles para plantar alfalfa y maíz. Y maíz, no maní, maíz. Así le da mani. Bueno, el costo de la semilla por hectárea es de 4 pesos para la alfalfa y de 6 pesos para el maíz. O sea, yo tengo el costo de semilla por hectárea. ¿Sí? O sea, una vez que determine cuántas son las hectáreas para cada uno, sé que la de alfalfa sale 4 pesos por hectárea y 6 pesos la del maíz. El costo, bueno, no sé si serán pesos o dólares, porque está muy barato esto, ¿no? El costo total de mano de obra es de $20 por hectárea de alfalfa y de 10 por hectárea de maíz. El ingreso esperado es de 110 pesos por hectárea de alfalfa y 150 pesos por hectárea de maíz. Si el agricultor no desea gastar, o sea, no quiere gastar 480 pesos en semillas y 1.400 pesos de mano de obra, ¿cuántas hectáreas de cada especie debe plantar para obtener la máxima utilidad? Fíjense en que acá, entre los costos que tenemos y los precios por hectárea, me está dando también una información para la optimización, que está todo mezclado, porque acá dice que en el costo o gasto de semillas no quiero superar los 480, ni tampoco en mano de obra los 1.400. Entonces, tengo que tratar de reunir por sector, digamos, cada cosa para plantear la inecuación que representa la expresión que se está dando dentro del problema. Entonces, lo primero es, vamos a llamar A a la cantidad de hectáreas para alfalfa. Y le vamos a llamar M a la cantidad de hectáreas para maíz, para poder identificar cada uno. Dentro del problema nos decía que, fíjense acá, después vamos a ponerla, bueno, podría haber empezado, sé que A más M, la cantidad de hectáreas para alfalfa, más la cantidad de hectáreas para maíz, tiene que ser, para el ganado, plantar el maíz, tiene que ser de 90, o menor, porque una de esas no uso todo el terreno, ¿no es cierto? Entonces puede ser menor o igual que 90. Esa sí está, que podría haber empezado por ella, ¿no? Pero acá dice, para las semillas, en costos, decía que no supere los 480. Entonces, si yo digo 4 pesos por una hectárea, porque dice que es por hectárea, por X, que en este caso en vez de X le estoy llamando A, que era la cantidad de hectáreas destinada a la alfalfa, por 4 pesos por cada hectárea, me estaría dando los costos de las semillas por hectárea total, más 6 pesos por la cantidad de hectáreas destinadas a maíz, y si yo lo sumo, eso no puede superar los 480 pesos en costos de semilla. Y en los costos de mano de obra, usando un razonamiento idéntico, sería 20 pesos por cada hectárea de alfalfa, que llamamos a la cantidad total de qué es lo que quiero encontrar, cuánto vamos a utilizar, cuántas hectáreas se va a utilizar para plantar alfalfa. Y más 10 pesos por la cantidad de maíz. Esto no tiene que superar los 1.400 pesos de mano de obra, que era lo que estábamos poniendo como tope. ¿Mm? No se desea gastar. Entonces quiere decir que es menor o igual. No es que supere, es menor o igual. Bien. Y obviamente, sé que la cantidad de hectáreas disponible para poder hacer eso me está mostrando un tope que va a ser A más M, o sea, la cantidad de hectáreas destinada para alfalfa,
y maíz, el total es hasta 90 hectáreas. Obviamente, cada hectárea, o sea, dentro de lo que voy a analizar, si quiero considerar A tiene que ser mayor que 0, porque no tiene sentido los valores negativos. Si hay una zona que me da negativa, la tengo que descartar. Entonces tengo que trabajar en el primer cuadrante del sector de los ejes cartesianos. A mayor que 0 y M mayor que 0. Y no quiero que sea igual a 0, porque también podría haber dicho que como mínimo tengo que hacer una hectárea. Entonces yo podría decir A es mayor que 1 y también M es mayor que 1. Entonces, en vez de estar en el 0, 0, estaría en el 1, 1, digamos, como rectas para manejarme en un sector, ¿no? Para la gráfica. Con este sistema, que sería en el primer cuadrante, para el análisis lo planteo y puedo dibujar, si quiero usar, como he hecho yo, nada más que para poder usar el GeoGebra, las variables siempre son X e Y, entonces dice Y igual a 120 menos 3 medios de F, cuando despejo de la primera, 1, ¿sí? Despejo A, me quedaría 480 menos 6M dividido 4. Por eso es que me queda 480 dividido 4, me queda 120. 6 dividido 4, simplifico y me queda 3 medios. Lo hice bien. Ahora, en este caso, ¿qué hago? Estoy despejando A también para que me quede en la misma variable y pueda usar algún graficador, ¿no? Despejo A, de la segunda también. Entonces tengo, ¿cómo se hace? Saben hacer, para poder ver cómo es el sistema de inecuaciones, en el GeoGebra ponen menor o igual, o mayor o igual, depende del caso, y solito les pinta cada uno de los semiplanos. Muchas gracias, profe. Justo le iba a preguntar eso. Bien. Sí, bueno, les iba a mostrar, pero creo que más o menos tienen una idea ahora, y quiero que contestar preguntas de lo que ustedes quieran hacer, ¿no? Bien. Después, me falta, bueno, en este despejo A va a ser 90 menos M. Con estas tres ecuaciones, y el A mayor que 0 y el M mayor que 0, o con los mismos ejes, ponen, cuando quieren seleccionar los ejes, ponen que sea, ve que no me muestra, ay, uy. Bueno, ahí ya estoy marcando los puntos que dieron la intersección. ¿Sí? El 0, 0 no me interesa, porque obviamente si no planto nada, no hago nada, no me va a dar máximo. O sea que el máximo de la utilidad que tengo que plantear va a estar en los puntos que están marcándose acá. Este y este. La zona quedaría esta, sombreada, y estaría el 0 también. Sería, ¿no ven que en este caso no es un triángulo? Me quedaría así. Y uno tiene que, para poder encontrar esos puntos, ¿qué teníamos que hacer? La intersección, en este caso, como es un punto que está contenido en todos, es directamente desde esa recta con el x igual a 0, digamos, ¿no? Y después en este punto, que me da la intersección entre el azul y la roja, acá es entre la negra y la roja. Y después este otro punto que corta el eje, porque eran los mayores que 0, y los mayores que 0 tanto para A como para M, ¿no? Y bueno, en este caso, por ejemplo, si tengo, esta recta sería, esta es, ¿ve? Ahí tengo 120, justamente si M vale 0, o sea que este eje es M, y este es el A, porque como es Y, este sería el Y, y este sería el X, ¿no? Esto es A, el eje A, y este es el eje M. Entonces, si M vale 0, leo el 120. Si A es 0, y acá puede verse que me va a quedar 120 por 2 dividido 3, que sería el valor, este que está acá, que no lo veo, dice 80. Después, si M vale 0,
leo el 70, que sería ese punto. Y haciendo A igual a 0, me quedaría el 140. ¿Ven qué pasaría? Menos 70, pero pasa por menos 2, me da el 140, que sería ese punto, que se queda fuera del rango. Y lo mismo en este caso, si M es 0, A es 90, sería este punto, y si A es 0, M sería también 90, que sería el puntito este que está acá, 90. Bien. Luego, con el 0 van comparando, y justo cae todos, ¿ven? 0, con poner 0, ya vemos que siempre el 0 está contenido, porque el 0 va a ser menor que esto, el 0 va a ser menor que esto, porque esto se hace 0, el 0, 0, ¿ven? 0, 0, 0 menor que 120, 0 menor que 70, 0 menor que 90, porque estoy haciendo el 0, 0, ¿sí? O sea que todos vienen hacia abajo. Bueno, la función para optimizar en este caso sería la del ingreso, o costos eran, ¿no? Porque decía que no quería gastar plata, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cuántas hectáreas? No, sí eran ingresos, porque dice que el costo, el que me va a dar menor costo, va a ser el que me va a dar mayor ingreso. Entonces, ¿cómo voy a maximizar la utilidad? ¿Ve que dice? Maximizar la utilidad. Es el que menor costo tiene. Porque quiero maximizar qué va a ser más útil que me cueste menos. A pesar que me está pidiendo maximizar, tengo que hacer, porque me habla de la utilidad, no del costo. Entonces, en este caso decía que salía 110 pesos por hectárea de alfalfa el ingreso. No, sí es maximizar el ingreso. Entonces, esos me dan directamente la utilidad. 110 más 150 por la cantidad de hectáreas de maíz que puedo llegar a proporcionar. Entonces, cada coordenada de ese punto la voy a reemplazar y me va a poder dar el valor máximo. El que me da mayor utilidad va a ser el que tenga mayor ingreso. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, después les queda para ustedes que para plantear, ¿sí? Casa, que pueden trabajar con los problemas de programación lineal, se llama esto que hacemos, se llama programación lineal, que son problemas que se resuelven a través de gráficos que permiten plantear sistemas de inecuación. Eso se llama programación lineal. Y con esos sistemas de desigualdades y las funciones de optimización, que son los f de x y, se pueden ayudar con el GeoGebra para poder hacer los gráficos y obtener la solución. Bueno, y ahí ya terminaríamos con esto y veríamos algo que quieran preguntar, que hayan tenido algún inconveniente para poder resolverlo, ¿no? No sé qué quieren, que veamos alguna cosita. Te guardo el chat, para no olvidar. 38 estamos, ¿no? Estamos en horario. Ahora, ¿qué quiero hacer? Vamos a entrar. Espérenme un segundín. Me perdí. Acá. Me dice que